Vamos a empezar a trabajar conectándonos a base de datos y para ello lo primero que tenemos que hacer es aprender cómo funciona una base de datos donde el motor de base de datos más común para conectar con PHP suele ser MySQL. No es el único que puede conectarse, pero suele ser el más común. En primer lugar vamos a comprobar si tenemos nuestro servidor XAMPP arrancado, pero ahora mismo yo no recuerdo si arrancamos o incluso instalamos como servicio el motor de base de datos de MySQL. Así que voy a ir a la carpeta de disco duro local, voy a ir a la carpeta XAMPP, voy a ir a abrir el ejecutable de XAMPP Control e incluso, os digo más, lo voy a ejecutar como administrador para en un momento dado, incluso poder ejecutarlo, poder instalarlo como servicio. Bueno, estoy arrancando por tanto el panel de control. Vamos a ver si aparece por aquí. Y en su momento arranqué Apache, es más, dejé Apache abierto como servicio, pero no hice lo mismo con MySQL, porque hasta ahora estábamos aprendiendo a programar con PHP y no con MySQL. MySQL es un motor de bases de datos que viene integrado con el XAMPP y del cual seguro que tenéis soporte en el proveedor de hosting que hayáis contratado. Así que lo que voy a hacer es pinchar esta pequeña cruz para marcar el servicio como instalado, es decir, que cada vez que arranque mi ordenador, arranque también con MySQL. Esto será efectivo con toda probabilidad a partir del próximo arranque del sistema operativo, así que mientras tanto, ahora mismo, lo que voy a hacer es pulsar Start para asegurarme que MySQL arranca correctamente y por defecto siempre me arranca el puerto 3306. Si tengo alguna aplicación, no es muy común, pero si tengo alguna que por lo que sea esté usando el puerto 3306, me puedo encontrar con el problema de que no pueda arrancar MySQL. Pero hay muy pocas aplicaciones que usen este puerto, con lo cual lo normal es que arranque correctamente. Para hacer, por tanto, lo que vamos a hacer a continuación, necesitamos tener tanto Apache como MySQL arrancados correctamente y de color verde. Ahora que tenemos MySQL arrancado, vamos a ver que dentro del panel de control de XAMPP existe una utilidad, una herramienta dentro del último grupo llamado Tools, llamada PHPMyAdmin. PHPMyAdmin es una de las maneras más sencillas de empezar aprendiendo MySQL, porque lo que nos proporciona es una interfaz visual muy sencilla de usar, muy fácil de utilizar, para crear nuestras primeras bases de datos y entender de la manera más fácil posible cómo funcionan. Lo que estoy viendo aquí, por tanto, es lo que tengo en la dirección de localhost /phpMyAdmin. Es una utilidad que viene con XAMPP desde hace muchas versiones, por tanto, no hace falta incluso ni tener la última. Con que tengamos una inferior a 4 o 5 años de antigüedad, pues viene predeterminada y tiene las siguientes partes. Lo que estoy viendo aquí es una interfaz visual para gestionar mi servidor MySQL. Y veré que en la parte de la izquierda tengo un listado de las bases de datos que ahora mismo hay creadas. Vosotros no habéis creado ninguna base de datos, pero cuando instaláis MySQL, por defecto viene con unas cuantas bases de datos de prueba. Algunas son de prueba, como por ejemplo colección de CDs o como por ejemplo test. Algunas son de sistema, como por ejemplo Information Schema o Performance Schema. En definitiva, yo nunca voy a tocar las bases de datos que vienen por defecto con XAMPP. Lo que haré es trabajar sobre mis bases de datos que voy a crear a partir de ahora. Si a la izquierda tenemos un listado de las bases de datos que vienen por defecto en el sistema, a la derecha tenemos una serie de botones con los cuales podemos gestionar, podemos aplicar operaciones sobre estas bases de datos. Para empezar, y siempre una mirada arriba, en la parte de arriba se me informa de dónde estoy ahora mismo. Ahora mismo estoy en el servidor 127.0.0.1 que equivale a la IP de este servidor local. Así que hagamos lo que hagamos, ahora lo veréis, siempre tendremos que echarle un vistazo ahí arriba. En primer lugar voy a empezar por el primer botón de esta fila de botones, de ese menú de botones llamado bases de datos. Así que en bases de datos veré por una parte que puedo realizar operaciones sobre las bases de datos ya existentes, ya sabéis que esto no lo quiero hacer, o bien puedo crear una base de datos nueva.
Así que voy a empezar creándome una primera base de datos. Para comparar con el ejercicio que probablemente hemos hecho anteriormente, el de agenda, voy a llamar a esta base de datos agenda. Cuidado, atención, porque se sigue una regla de nomenclatura que es muy parecida a las reglas de declaración de variables en los lenguajes de programación, y es que se puede poner agenda 1, pero no se debe poner 1 agenda. Así que vamos a hacer que siempre las bases de datos empiecen con un carácter alfanumérico, es decir, con una letra. Puedo poner agenda 1, puedo poner agenda -1, pero en definitiva no debería empezar con un número. Voy a llamar, por tanto, a esta base de datos agenda. Y a continuación, un parámetro algo más extraño es el cotejamiento. El cotejamiento, veréis que tiene una gran cantidad de opciones preparadas para que las usemos y simplemente nos dice con qué juego de caracteres vas a operar. Es decir, qué juego de caracteres vas a introducir en esta base de datos o, lo que es lo mismo, sobre qué país vas a trabajar. Si yo, por ejemplo, entro dentro de UTF-32, veo que hay juegos para croata, checo, danés, esperanto, estonio, alemán, húngaro, islandés, lituano, persa, polaco, románico, rumano, eslovaco. En definitiva, son juegos de caracteres optimizados para los caracteres que usa cada idioma particular. Bien, nosotros lo que vamos a hacer es ir abajo del todo hasta que encontremos en el penúltimo lugar un juego de caracteres llamado UTF-8. El UTF-8 es el correcto para Europa occidental y prácticamente todo el mundo occidental. Dentro de este juego de caracteres por UTF-8, y si bajamos a la S, encontraremos Spanish y Spanish 2, español y español internacional. En principio nos da igual cualquiera de los dos, podemos coger cualquiera de los dos. Así que creo una base de datos llamada agenda y le digo que voy a trabajar en UTF-8 Spanish CI. ¿Qué pasa, curiosamente, si no escoges ningún cotejamiento cuando creas una base de datos? Lo que ocurre es que por defecto se pone el cotejamiento en idioma sueco. Y esto es así porque MySQL originalmente, antes de ser comprada por Sun y antes, a su vez, de ser comprada por Oracle, era una empresa sueca. Por tanto, un poco como un guiño al programa original, por defecto la cotejación, el colamiento, se pone en sueco, ¿vale? Pero si le decimos que vamos a trabajar en UTF-8 en español, no habrá ningún problema. Una vez que he puesto el nombre de la agenda y le he dicho el cotejamiento de caracteres, voy a decirle crear. Tras lo cual, atención, muy importante, la base de datos agenda ha sido creada y podré comprobar por aquí a la izquierda cómo, sin darme cuenta prácticamente, ha aparecido una nueva base de datos llamada agenda. Pero atención, y aquí es donde todo el mundo comete el error. Por haber creado una base de datos, no quiere decir que automáticamente haya entrado dentro de ella. Fijémonos siempre aquí arriba, que me dice que yo no estoy dentro de una base de datos, yo estoy dentro del servidor, de la raíz del servidor. Así que lo que tengo que hacer es pulsar aquí agenda y ahora comprobaremos cómo estamos dentro del servidor, pero también dentro de la base de datos agenda. Observo que no se han encontrado tablas en la base de datos, por supuesto, ¿cómo se iban a encontrar tablas si la acabo de crear desde cero? Esto es lo que tiene que ocurrir. Y para cerrar este vídeo voy a decir que si en algún momento, en algún caso, creáis una base de datos y os equivocáis, o bien al poner el nombre o bien al poner la colación, no pasa nada, porque todo esto más adelante se puede modificar con relativamente poco impacto. Más traumático es cuando ya tienes una aplicación en funcionamiento, estando la aplicación en funcionamiento, cambiar parámetros como estos. No digo que no se pueda, digo que es traumático, digo que nos puede dar errores, pero por lo menos veréis que MySQL es un motor de base de datos que en cualquier momento nos deja cambiar prácticamente cualquier tipo de parámetro. Como os podéis imaginar, lo primero que solemos hacer al entrar dentro de una base de datos vacía es crear tablas. Si el servidor contiene bases de datos, las bases de datos a su vez contienen tablas. Así que en este caso voy a crear una tabla dentro de agenda llamada contactos. Al crear la tabla de contactos se me pide que introduzca cuál es el número de columnas. Así que, ¿cuál es el número de columnas? La cuestión es no lo sé.
Yo de momento lo que suelo hacer siempre es poner un número 5 o poner un número 10, sabiendo que si luego me faltan columnas voy a poder añadir más columnas tantas como quiera, y si luego me sobran aquellas columnas que se queden vacías, simplemente el programa las va a descartar. Así que de momento, por ejemplo, voy a poner 5 campos y pulso continuar. Una vez que he especificado que voy a crear estos 5 campos, aparece esta ventana en la que se me invita a indicar cuál es la estructura, cuál es la nomenclatura de cada uno de esos campos. Os voy a decir que vais a tener bastante libertad para especificar cuál es la estructura de vuestra tabla dentro de la base de datos, pero sin embargo os voy a poner una condición, solo una condición, y de hecho no os la pongo yo, realmente la pone MySQL. En todas las tablas que creemos, salvo en algún caso y porque esté justificado, pondremos siempre un primer campo como un identificador único y autonumérico. Por tanto, voy a poner en la primera columna, veis que como he pedido 5, me aparecen 5 huecos, el nombre de columna ID. El ID es algo así como el DNI de ese registro. Es un número único para identificar inequívocamente a ese registro. Es algo que no es obligatorio dentro de MySQL, pero aumenta o contribuye a aumentar la integridad de los datos. Es decir, el asegurar que vamos a poder localizar en un momento dado un dato sin margen de error para que haya duplicados. A continuación tengo que tipificar el dato. Tipifico el dato diciendo qué tipo de dato va a ser. Hay 4 grupos principales, creo que son 4, que son int de integer, número entero, varchar de pequeño texto, text de texto grande y date para fecha. En mi caso, como el identificador va a ser un número entero, voy a dejarlo como int, como integer. Aunque también os tengo que decir que el motor MySQL viene con muchos otros tipos de datos, como por ejemplo tinyInt, entero minúsculo, entero pequeño, medio, entero, gran entero, decimal, de coma flotante, de doble precisión, número real, bit, booleano, fechas, cadenas e incluso datos espaciales, como por ejemplo geometría, para introducir coordenadas tridimensionales. En principio, por tanto, vamos a poner un número entero. Y a continuación, ya en este parámetro, en longitud de valores, es donde mucha gente se acaba confundiendo, voy a poner el número de caracteres que podrá tener ese número. Si yo pongo 255, la gente suele pensar que el número entonces puede ir de 0 a 255, y no es así. Es el número de caracteres que puede tener mi número. Por tanto, puede tener 9 y 254 nueves detrás. O sea, es una cifra con 255 huecos, con 255 números. Así que en mi caso, lo que voy a hacer es poner, por ejemplo, 10. 10 equivale a tener 99 millones de contactos. Por eso digo que, perdona, 99 millones de contactos, no, equivale a tener 1 billón de contactos. No, hasta 10 billones de contactos. Por tanto, 10 parece un número minúsculo para introducir un ID, pero con 10 ya puede tener 10 billones de contactos, lo cual está bastante bien. Y por último, para este campo, y atención, solo para el campo de ID, lo que voy a hacer es, aquí un poco más a la derecha, voy a decir que este campo es un índice primario y es autoincremental. Es un índice primario ya que es algo así como el DNI de la tabla. Es el campo que sirve como identificador primario de la tabla. Y además autoincremental. Si aparece un registro con el número 1, quiero que a continuación el siguiente que ponga sea el número 2 y el siguiente el número 3. Y no lo quiero gestionar eso yo manualmente, quiero que me lo gestione el motor automáticamente. Así que una vez que tengo este primer campo, voy a continuar con los demás. Puedo poner, por ejemplo, nombre y cuidado, nombre no puede ser un campo de número entero. Así que en este campo voy a poner varchar. No text, ya que varchar equivale a un texto pequeño, digamos un párrafo de un libro, mientras que text equivale a un texto grande, puede ser un libro en sí mismo. Así que varchar. Y ahora, ¿cuántos caracteres ponemos? Pues por ejemplo, voy a poner 255. Yo en este caso suelo aplicar la regla de más vale que sobre que falte.
Es decir, más vale poner un campo grande y que luego no haya nadie que tenga un nombre de 255 caracteres que no poner 10 caracteres y que alguien tenga un nombre de 12 caracteres y no pueda guardar su campo, no pueda almacenar su campo. Por tanto, por eso os decía que suelo seguir la regla de más vale que sobre que falte. Voy a advertir una cosa, y es que estoy haciendo esta regla un poco para curarme en salud y saber que no voy a tener problemas al introducir datos, pero esta regla que estoy tomando un poco a la ligera iría en contra de la eficiencia. Si yo estoy usando mucha más memoria de la que realmente voy a necesitar, en lo que puedo acabar finalmente es en una base de datos que gaste mucha más memoria de la que realmente necesitaría. Por tanto, no digo que no nos vayamos a preocupar de eso. No nos vamos a preocupar ahora, que es nuestra primera base de datos. Hay una regla que dice que, ya hablaremos de ella, que dice que la optimización prematura es el origen de todo el mal. ¿Vale? Entonces, primero preocupémonos de saber hacer bases de datos y más adelante nos preocuparemos de optimizarlas. Tengo ya, por tanto, como veis aquí, el segundo campo, que es nombre. Así que, ¿por qué no? Podría hacer apellido 1, sería un campo varchar de 255 caracteres. Apellido 2 sería un campo varchar de 255 caracteres. Ya tengo, por tanto, 3 campos para almacenar un nombre y 2 apellidos. Los nombres de las columnas no deberían empezar con un número. Fijémonos que he puesto apellido 1 y apellido 2 y esto es perfectamente válido. Por otra parte, podría hacer que los nombres de las columnas empezaran con mayúscula o, en definitiva, que tuvieran mayúsculas. Sin embargo, yo por costumbre lo que suelo hacer es ponerlo todo en minúsculas, por una razón muy sencilla. Ahora estamos creando una base de datos, pero como os podéis imaginar, nuestra finalidad última es conectarnos a esa base de datos desde un lenguaje de programación. Cuando nos conectemos, veréis que cometéis errores de sintaxis derivados de escribir mal el código del programa. Pero hay otra serie de errores, que son errores lógicos o errores de sincronización, que no dependerán del lenguaje de programación. Así que muchas veces nos pasa que ponemos apellido con mayúsculas en la base de datos, pero llamamos a apellido con minúsculas desde el lenguaje de programación. Y de repente, por alguna razón que desconocemos, no encuentra el dato que estoy pidiendo, y me puedo tirar media tarde o la tarde entera para al final darme cuenta que el problema era una falta de sincronización en las mayúsculas. Así que lo que suelo hacer para evitar ese tipo de problemas es no poner mayúsculas en los nombres de los campos. Evidentemente, dentro de los datos de la tabla, si hace falta, pondré mayúsculas y pondré ñes y pondré acentos todos los que haga falta. Pero como regla, para evitar esas colisiones, no suelo poner ni acentos, ni ñes, ni mayúsculas dentro de los nombres de las tablas. Creamos a continuación unos pocos campos más, como por ejemplo el teléfono. Teléfono iría con acento, pero evidentemente lo que voy a hacer es no ponerlo con acento. Cuidado porque teléfono podría ser un campo entero. Pero ¿qué pasa si pongo el más 34? El signo más ya no es un número entero. ¿Qué pasa si el prefijo del país lo pongo entre paréntesis? El paréntesis ya no es un número entero. Por tanto, ¿qué pasa si alguien me separa los números del teléfono con guiones? El guión ya no es un número entero. Así que, a menos que introduzca una regla de validación con la cual obligue a los usuarios a poner todo caracteres enteros, si no realizo esa regla de validación, por defecto voy a especificar varchar. Y una vez más, tendré que ver cuántos caracteres como máximo puede tener un teléfono. Por defecto, voy a poner 20. Parece que tengo ahora un problema, y es que me he quedado sin columnas. Había especificado que quería 5 columnas iniciales, pero ocurre que de repente me doy cuenta de que necesito más. Por ejemplo, me harían falta 2 columnas más para poner el teléfono y para poner el email. Así que lo que puedo hacer muy fácilmente es aquí arriba agregar una columna no, digo que quiero agregar 2 columnas, pulso el botón continuar y comprobamos cómo en un momento aparecen 2 columnas más. Por eso os había dicho que lo que suelo hacer es poner 5 o 10 y si luego me faltan, simplemente puedo añadir nuevas columnas dinámicamente con esta utilidad. Voy a escribir ahora email, donde el email será un varchar, será un texto,
y va a tener como mucho 255 caracteres. Y por último, voy a poner teléfono, email y dirección. Y la dirección va a ser simplemente un varchar de 255 caracteres. Ya tenemos, por tanto, los 7 campos que necesitamos para esta tabla inicial. Y una vez que hemos seleccionado estos campos, podremos pasar a las siguientes opciones. Comentarios de la tabla no son en absoluto obligatorios, pero siempre son recomendables. En esta tabla vamos a guardar los contactos de la agenda. Como motor de almacenamiento, en las últimas versiones de MySQL viene por defecto un motor de base de datos llamado InnoDB. En las versiones más antiguas de MySQL venía MyISAM, no Merge MyISAM, que viene aquí. En cualquier momento más adelante lo podremos cambiar, pero por defecto, el setting que viene por defecto, InnoDB, es correcto. En cuanto a cotejamiento, yo podría indicar un cotejamiento diferente del general para esa tabla concreta. Por ejemplo, imagínate que hago una tabla llamada usuarios coreanos. En ese caso lo que haría es el cotejamiento de esa tabla ponerlo en coreano. Si no pongo nada, se asume que el cotejamiento de esa tabla es el mismo que el de la base de datos principal. Y en definición de partición, en principio, todavía no vamos a poner nada. Así que, por último, voy a pulsar el botón guardar para guardar estos cambios. Veremos, por tanto, lo podemos ver aquí, que ahora nuestra base de datos agenda tiene una tabla contactos. Si hago clic en la tabla contactos, veremos que estoy, atención ahí arriba, en el servidor local, en la base de datos agenda y en la tabla contactos. Y además aparece el comentario opcional que hemos puesto. En esa tabla vamos a guardar los contactos de la agenda. Simplemente aparece un mensaje que no es de error y dice MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacíos, es decir, 0 columnas. Esto quiere decir simplemente que has creado una nueva tabla, pero no has metido datos. Por tanto, es normal que el resultado sea de 0 columnas, es decir, el resultado sea vacío. Una vez que tenemos nuestra tabla recién creada y por supuesto está vacía, depende de la versión de PHPMyAdmin en la que estéis, quizás os permite entrar dentro de la pestaña examinar y os dice que no hay nada, o alguna versión de PHPMyAdmin lo que puede hacer es saltar directamente a la segunda pestaña de estructura y no dejaros entrar en examinar hasta que no tengáis registros. Eso es un poco lo de menos. Lo que vamos a hacer ahora es empezar trabajando con las 4 operaciones básicas de una base de datos de tipo SQL. Y evidentemente MySQL es una de estas bases de datos. Las 4 operaciones son las operaciones CRUD, que son Create, Read, Update y Delete. Crear, leer, actualizar y eliminar. La primera con la que vamos a trabajar, por tanto, es Create, es crear. Vamos a insertar. La pestaña de insertar me permite insertar nuevos registros dentro de la base de datos. Atención, el campo ID no quiero que lo toquéis, porque el campo ID hemos especificado que va a ser autoincremental, o sea que lo va a gestionar automáticamente la base de datos. Ahora quiero introducir un registro que va a ser Juan García López. Su teléfono es este de aquí. Su email es info@juan.com y su dirección es calle de Juan, número 4. Si pulso continuar y no quiero que introduzcáis nada dentro de ID, si pulso continuar, observaréis que aparece un mensaje de validación donde dice se ha insertado una fila y la ID de la fila insertada es 1. La ID, la clave primaria autoincremental de esa fila, es 1. Aparece algo muy curioso aquí, que es un montón de texto que, lejos de ser un error, es una sentencia de inserción SQL. Veréis, cuando habéis ido a insertar y habéis insertado un campo, lo habéis hecho mediante un formulario visual. Lo que hace el programa es decirte, mira, que sepas que el comando SQL correspondiente a la acción que acabas de hacer es este de aquí. Y esto es algo
que me gustaría que, no si queréis ahora mismo, pero a partir de ahora, poco a poco, cada vez que hagamos algo en SQL, nos vayamos fijando en cuál es el comando SQL, cuál es la sentencia SQL correspondiente, porque al final tendremos que gestionar MySQL desde el lenguaje de programación. Y desde el lenguaje de programación no habrán estas ayudas que aparecen en PHP-MyAdmin como formularios. No es algo que quiero que hagáis ya mismo, pero quiero que poco a poco os vayáis fijando para ver que siempre que insertamos algo en una base de datos, si os fijáis es insert into agenda contactos, o sea, insertar dentro de la base de datos agenda tabla contactos que tiene estos campos de aquí, los valores y estos valores de aquí. Os tengo que decir que el lenguaje SQL, las bases de datos MySQL, son en principio lo menos atractivo de aprender para todo el mundo, pero por puro desconocimiento, porque si os ponéis a leer sentencias SQL, veréis que si sabes inglés, prácticamente sabes SQL. Son sentencias escritas en un lenguaje, como veréis, bastante claro. Ya tengo, por tanto, la primera inserción, pero no contento con esto, quiero realizar un par de inserciones más. Así que me vuelvo a la pestaña de insertar, y ahora quiero insertar a Jaime con el apellido López, pues no sé, Juárez. Su teléfono es este, su email es info@jaime.com y su dirección es calle de Jaime número 54. Pulso continuar y vuelvo a esta ventana en la que se me informa que he introducido el registro correctamente. Voy a insertar, por último, dentro de este vídeo, un par de registros más. Tengo a José, tengo apellido, pues no sé, García Márquez, su teléfono es este, su email es info@jose.com y su dirección es calle de José número 6. Y por último, un cuarto registro. Ya sabéis que nunca toco el ID porque es autoincremental, quiero que lo gestione automáticamente la base de datos. Tengo a Julia, su apellido es Roch y su apellido 2 es Arrufat. Y el teléfono es este de aquí, el email es info@julia.com y la dirección es calle de Julia número 67. Así que pulso continuar y ya tengo 4 registros correctamente insertados dentro de la base de datos. Una vez que hemos aprendido, aunque sea a nivel de formulario, a crear nuevos registros dentro de la base de datos, vamos a aprender a leerlos. Fijaos que dentro de la estructura CRUD, la C es de create, de crear, la R es de read, de leer. Así que para leer la base de datos, es decir, para obtener un listado de la base de datos, simplemente tengo que ir a la pestaña examinar. Y dentro de la pestaña examinar, en cualquier momento voy a ver un listado con los registros que hasta ese momento he insertado. Puedo observar que hasta el momento han sido 4 y es más, puedo observar que el número ID se ha asignado de manera completamente automática e incremental. Si ya sabemos crear y ya sabemos leer, nos faltan las dos operaciones que son actualizar, update, y eliminar, delete. Para actualizar un registro, simplemente lo que tengo que hacer es editarlo. Así que vengo a la edición del registro y digo que, por ejemplo, este cuarto registro, pulso editar, y digo que su teléfono va a ser 111111. Simplemente pulso el botón continuar y comprobaréis cómo el teléfono ha sido actualizado correctamente. Lo único que tengo que hacer para actualizar un registro, por lo menos a través de la interfaz de usuario, es pulsar editar y en el formulario que sale a continuación, realizar la modificación que quiera y por último, botón continuar. Igual de fácil mediante el formulario que es realizar una actualización o una edición, es también realizar un borrado. Si yo quiero eliminar un registro, simplemente tengo que pulsar el botón borrar.
Como cualquier borrado de datos siempre es peligroso, antes de realizarlo, el programa me pregunta que confirme, ¿realmente deseo eliminar desde agenda donde el ID es igual a 4? En este caso voy a pulsar OK, tras lo cual comprobaré que he eliminado correctamente el cuarto registro. Hemos visto, por tanto, lo fácil también que es actualizar y que es eliminar. Las 4 operaciones básicas, por tanto, son insertar, leer, actualizar y eliminar, pero actualmente hay una operación que se considera imprescindible, que es la operación de búsqueda. La búsqueda, aunque no lo parezca, realmente es una selección con condiciones. Por tanto, lo que voy a hacer a continuación es simplemente decir que, por ejemplo, quiero buscar un registro cuyo nombre sea Juan. Por tanto, continúo y aparece el registro o los registros, porque podría haber varios, que cuadrarán con esa condición, que cuadrarán con Juan. También puedo, atención, buscar elementos que empiecen con J. Pero si yo pulso buscar, si yo pulso continuar, no me dará ninguno. Esto es por lo siguiente. Cuando yo pongo un operador de tipo like, lo que estoy especificando es que quiero una coincidencia bastante exacta. En cambio, cuando pongo un like con almohadillas, lo que va a aparecer es todos aquellos nombres que tengan J en el nombre. Así que me aparecen Juan, Jaime y José. Si nos fijamos, y es más, si leemos el enunciado, dirá Select all from contactos, selecciónamelo todo de contactos, donde el nombre tenga una J. Así que, como veis, por tanto, finalmente una búsqueda básicamente es una selección de base de datos, pero introduciendo condiciones, donde una manera de introducir condiciones es poner la orden, la cláusula where. Algo muy importante cuando creamos una base de datos, y antes de aprender nada más deberíamos hacerlo ya, es introducir privilegios, es decir, especificar qué usuario o qué usuarios tienen acceso a esa base de datos y especificar qué puede hacer cada usuario concreto. Los privilegios dentro de una base de datos se establecen de la siguiente manera. En primer lugar, no quiero estar ya en la tabla contactos, quiero estar en la base de datos agenda, ya que no quiero establecer privilegios para una tabla concreta, quiero establecer privilegios para una base de datos concreta. Así que en primer lugar hago clic aquí arriba o hago clic aquí a la izquierda para que aquí arriba ponga base de datos agenda. A continuación veo que ha desaparecido privilegios de esta barra, pero esto es porque en mi pantalla no me caben más botones. Por eso me voy a más y observo que dentro de más existen todos aquellos botones que no cabían previamente. Y me voy a privilegios, depende de qué resolución de pantalla tengáis vosotros, igual os ha cabido aquí, en mi caso no. Pincho por tanto privilegios y observo que ya existe un usuario llamado root, en castellano raíz, con acceso a la base de datos. El usuario raíz es un usuario que existe siempre en MySQL. Es el superusuario, el superadministrador que administra todo el sistema de base de datos en este servidor. Ahora bien, los sistemas Windows difieren de los sistemas Unix en cuanto a que, por ejemplo, en XAMPP para Windows, tú puedes crear un phpMyAdmin, tú puedes instalar, como yo he instalado, una base de datos y no se te obliga a poner una contraseña de administración. Es decir, cuando yo estaba en XAMPP, simplemente he entrado dentro de phpMyAdmin y nunca se me ha pedido una contraseña. Si alguna vez instaláis MySQL y phpMyAdmin sobre un sistema Unix, por ejemplo un Linux o por ejemplo Mac, os puede ocurrir que os obligue a poner una contraseña de superusuario al instalar y no os deje entrar si no ponéis la contraseña correcta. Por tanto, en este caso, dado que ahora mismo estoy con XAMPP y estoy en Windows, es normal que yo haya entrado como root y no se me haya pedido la contraseña. No es una práctica muy segura, pero tengamos en cuenta que estoy con un servidor de prueba, no con un servidor de producción. En todo caso, nunca debería conectarme a una base de datos como root. Por tanto, lo que voy a hacer es agregar un nuevo usuario para esta base de datos. Al pinchar sobre agregar usuario, aparece este formulario donde defino cuál es mi usuario. Por tanto, nombre. Voy a ser poco original,
para que cuando me conecte desde la programación recuerde los datos. El nombre de usuario es agenda usuario. Como os podéis imaginar, este es un nombre muy inseguro, porque cualquier hacker que quisiera reventarme la base de datos, probando, pues diría, bueno, agenda y usuario, ¿verdad? Pero ahora mismo nuestra intención es aprender MySQL. Más adelante nos preocuparemos de la seguridad. ¿Cuál es el servidor? El servidor es local. Por tanto, elijo local y observo como por aquí aparece el localhost. ¿Cuál es la contraseña? Atención, la contraseña es agenda password. Confirma la contraseña agenda password. Y atención, si ya habéis rellenado este campo de contraseña y habéis confirmado la contraseña, no es necesario que pulséis a generar contraseña, porque eso generaría una nueva, así que no pulséis ahí. Base de datos para el usuario, otorgar todos los privilegios para esta base de datos agenda. Y por último, no voy a marcar nada de esto, pero simplemente podría elegir especificar cuáles son los permisos concretos para un usuario. Por ejemplo, podría seleccionar, pero podría no tener permiso para insertar, o no tener permiso para actualizar, o no tener permiso para eliminar. Podría crear, pero no alterar, ni eliminar, ni crear rutinas, ni ejecutar. No voy a poner nada, y al no poner nada, se me asignan todos los permisos, pero simplemente deciros que en un momento dado se pueden crear usuarios con limitaciones. Limitaciones en el tipo de operaciones que puedo realizar o limitaciones en los recursos gastados. Por ejemplo, un usuario no puede hacer más de tantas peticiones por hora, más de tantas actualizaciones por hora, más de tantas conexiones por hora y más de tantas conexiones de usuario por hora. Si está a cero, cero quiere decir infinito. Cero quiere decir que este usuario puede hacer las peticiones, actualizaciones y conexiones que quiera. En principio, como ahora mismo estamos creando una base de datos para conectarnos nosotros como administradores, vamos a dejar todo esto a cero. Pero imaginaos que un día hacéis una base de datos para una empresa muy grande donde hay muchos trabajadores y cada uno en un momento dado puede empezar a realizar peticiones a lo loco. Podría ser que si se juntan muchos trabajadores a la vez, te podrían tumbar el servidor de bases de datos. Podrían pedirle al servidor más de lo que puede ofrecer. Por eso, en ese caso, nos interesaría establecer limitaciones. Pero, de momento no lo vamos a hacer, así que vamos a pulsar continuar y vamos a finalizar la creación de este nuevo usuario para esta base de datos. Finalmente, los botones de, por ejemplo, si me meto en la tabla, los botones de insertar, buscar, borrar, editar, están muy bien, porque nos permiten gestionar visualmente nuestra base de datos. Pero tenemos que saber que finalmente nuestra base de datos no la vamos a gestionar visualmente, sino que la vamos a gestionar mediante el lenguaje SQL cuando lleguemos al lenguaje de programación. Ahora a continuación lo veremos. Por tanto, un buen entrenamiento para ver las bases de SQL antes de saltar al lenguaje de programación es pinchar en esta pestaña donde tienes un pequeño campo de pruebas y donde puedes empezar a probar cosas dentro de SQL. Fijaos que tenéis las 4 operaciones principales. Select all o select lo que quieras, en definitiva seleccionar, o lo que es lo mismo leer. Insertar, insertar registros. Update, actualizar registros. Delete, eliminar registros. Vamos a empezar con la selección más sencilla, que es select asterisco, asterisco quiere decir todo, from contactos. Así que en este caso, lo que estoy haciendo simplemente es especificar que quiero listar la tabla de contactos. Pulso continuar y si todo ha ido bien, el resultado de esta petición es simplemente un listado. Si os fijáis, mirad, cuando lo pulso en examinar, básicamente tengo eso. Básicamente tenía select all from contactos, seleccionar todo de contactos. Ahora, cuando selecciono todo de contactos, puedo empezar a establecer condiciones. Una tabla, una cláusula de condición, por ejemplo, es el where. Así que voy a decir where nombre es igual, comillas, comillas, a Juan.
El nombre de la columna no hace falta que se ponga entre comillas, pero el valor que se está buscando sí que debe ponerse entre comillas, a menos que fuera un número. Y como en este caso no lo es, pues hay que poner comillas. Estoy realizando una búsqueda. Selecciónamelo todo de la tabla contactos, pero ojo, donde se cumpla la condición de que el nombre sea Juan. Pulso continuar y me encuentra correctamente el registro Juan. Acabamos de hacer, por tanto, una búsqueda con una condición usando SQL. Más cosas. Además de where, no en lugar de, sino además de where, tengo otras cláusulas, como por ejemplo order. Order by ID. Quiero seleccionar todo de contactos y lo quiero ordenar por el ID ascendiente. Ascendiente es de menos a más. Continúo y observamos cómo me lo selecciona 1, 2 y 3. Me lo ordena por ID de menos a más. Pero, ¿qué pasa si pongo desc? Quiero ordenar por el ID descendiente. Descendiente quiere decir que primero los números más grandes y luego los números más pequeños. Pulso continuar y observaréis cómo aparece 3, 2, 1. Tengo el mismo listado, pero ordenado de manera diferente. No solo me lo puede ordenar por un campo numérico, también me lo puede ordenar por orden alfabético. Ordénamelo por nombre ascendiente, por orden alfabético, evidentemente. Por tanto, pulsamos continuar y comprobamos como primero va Jaime, J-A, luego va José, J-O, y por último va Juan, J-U. Vemos, por tanto, como order by me sirve tanto para una cosa como para la otra. Así que veremos que las opciones de selección en SQL son tan sencillas como poner select all from tabla y a partir de ahí empezar a establecer peticiones. Continuamos con una inserción. Así que hay varias maneras de insertar en SQL. Una muy sencilla es la siguiente. Insert into contactos, values, abro paréntesis y cierro paréntesis, y dentro de los paréntesis, atención, tengo que poner el mismo número exacto de campos que hay en la tabla. Si pongo un campo más o pongo un campo menos, no funcionará. Por tanto, yo lo que suelo hacer es poner lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poner una serie de comas para saber que tengo que separar los campos. El primer campo es un campo ID autonumérico primario. Siempre que encontréis, siempre que estéis insertando algo dentro de un campo primario autonumérico, tenéis que poner null. Null le dice a la base de datos, apáñate y ponme ahí un incremental. A continuación, nombre. Pues quiero poner a Javier. Como es un texto, va entre comillas. A continuación, apellido, López. A continuación, segundo apellido, García. A continuación, teléfono, lo he puesto como una cadena de caracteres, no como un número, por tanto, con comillas. A continuación, email, info@javier.com. Y por último, veis, el último espacio de la coma, la dirección, calle de Javier, número 5. Por cierto que deberíamos poner al final de cada sentencia SQL un punto y coma. Cuando estamos haciendo una única sentencia SQL, no pasa nada por no poner punto y coma, pero más adelante podemos querer hacer varias sentencias SQL en una sola petición, así que es bueno que nos vayamos acostumbrando a poner un punto y coma al final. Si no ha habido ningún error, y no debería haber habido un error, le voy a dar a continuar. Siempre que hay un error, no digo siempre, pero digo en el 95% de los casos, es porque aquí hay un número de columnas y ahí hay un número diferente de columnas. Debemos hacer que los datos sean los mismos. Le doy a continuar y si todo ha ido bien, me dice MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacíos, es decir, 0 columnas. Si ahora me voy a examinar, vamos a ver a examinar, nos daremos cuenta como ahora tengo a Javier. Me ha puesto el ID número 5 porque no ha rellenado el ID número 4 que yo había utilizado antes y no quiero que me lo rellene de hecho. Puede parecer lo contrario,
Pero lo que me interesa es que utilice un número de ID que no había utilizado hasta ese momento. Hemos visto, por tanto, cómo la sentencia de insert into, voy a insertar otro valor, insert into contactos, esta sentencia nos permite insertar nuevos valores dentro de la base de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Antes de empezar, me hago un poco de espacio. Digo que José, o por ejemplo Jacobo, no lo sé, Herrero García, con este teléfono, con este email, info@jorge.com y con calle de Jorge número 67, y me inserta un nuevo registro dentro de la base de datos. Lo importante en este caso es que aquel campo que iría con ID aparezca la palabra null. Null, que equivale a decir nada, cero. Cero quiere decir ponle tú el ID que le corresponde. Continúo y si todo ha ido bien, me debe dar un mensaje de OK. Y si algo no ha ido bien, como ya os digo, en la grandísima mayoría de los casos, es porque si la tabla requiere 7 campos, o le habéis puesto 6 o le habéis puesto 8. Dos operaciones más. La primera de ellas, update. Update, que me sirve para actualizar, es peligrosa al igual que delete. Porque mirad, si digo update, vamos a ver, update contactos, set, y por ejemplo voy a poner teléfono, es igual, mirad, a 111. Esta sentencia SQL es peligrosa. ¿Por qué? Porque yo no estoy especificando a quién le quiero actualizar el teléfono. Y por tanto lo que ocurrirá, dejadme comprobar que no tengo ningún error, lo que ocurrirá es que cuando le dé a continuar, las 5 filas han sido afectadas. Y por tanto lo que he hecho es que a todo el mundo le he puesto el teléfono 111. Y esto no debería ser así. La manera correcta de escribirlo sería la siguiente. Update contactos set teléfono es igual a 2222, por ejemplo, y le pongo una cláusula where de condición. Where nombre es igual a Juan. Cuidado porque si tuviera varios Juan en la lista, le cambiaría a todos los Juanes a la vez. Por tanto, se puede poner también donde el nombre sea igual a Juan y apellido sea igual a García. Es decir, localizar mejor un registro concreto. Comprobamos ahora cómo, si pulso continuar, lo que he hecho es realizar una actualización mediante el lenguaje SQL y ahora solo a Juan le he cambiado el teléfono de 111 a 2222 o lo que queramos. Simplemente podemos actualizar cualquier registro o cualquier pack de registros mediante el comando SQL update. Yo tengo ahora, por ejemplo, a Juan García. Quiero localizar a un usuario con algo mayor de precisión, no solo por su nombre, sino también por su apellido. Así que me voy a SQL y le digo que quiero update contactos set teléfono es igual a 33333 y pongo un operador booleano de AND, where nombre es igual a Juan, and apellido 1 es igual a, atención, era García, voy a poner López. Solo quiero actualizar el teléfono donde el nombre sea Juan y el apellido sea López. Mi Juan no es Juan López, es Juan García. Por tanto, continúo y me dice que 0 filas han sido afectadas. No es que haya un error, es que 0 candidatos han sido encontrados. Y fijémonos que Juan sigue teniendo el teléfono 2222. Pero si yo ahora vuelvo y pongo y apellido sea igual a García, comprobaremos como ahora y solo ahora una fila ha sido afectada. Y por tanto, ahora Juan tiene el teléfono 333333. Mediante operadores booleanos AND y OR podemos seleccionar diferentes tipos de elementos. Por ejemplo, el operador OR me serviría para decir quiero cambiar los teléfonos a Javier y a Jacobo. Así que me voy a SQL y digo
quiero poner el teléfono 444444, donde el nombre sea Javier, o bien sea cierto, o nombre sea igual a Jacobo. Por tanto, continúo, observaré que 2 filas han sido afectadas y si ahora examino, comprobaré cómo el 444 se ha asignado tanto a Javier como a Jacobo. Por último, la sentencia SQL correspondiente a delete, correspondiente a eliminar. Así que voy a hacer lo siguiente: delete from contactos, y cuidado porque en este caso puedo tener el problema de que si continúo me puedo cargar todo. Así que para no hacerlo antes, ya lo he hecho en el update, voy a poner un where nombre es igual a Juan. Así que guardo, recargo, me dice ¿realmente deseas hacer esto? Esto no me lo he preguntado hasta ahora. Siempre que hago un delete, como es una operación muy delicada, la eliminación de datos en una base de datos es algo que en principio no es deseable, ya veremos por qué, pero le voy a dar a aceptar. Por tanto, una fila ha sido eliminada. Si ahora me voy a examinar, comprobaréis como no tengo el usuario con ID igual a 1, que era Juan, y voy desde el 2 hasta el 6. Es decir, acabo de eliminar un usuario. En los operadores, ya que estamos, puedo eliminar rangos de usuarios. Por ejemplo, quiero eliminar el 5 y el 6. ¿Cómo lo haré? Pues puedo decir lo siguiente: delete from contactos, donde ID es mayor que 4. 5 cumple esta condición, 6 cumple esta condición. Por tanto, cuidado, porque con una sola sentencia SQL puedo eliminar un buen rango de usuarios. Así que pulso continuar y me dice ¿realmente deseas esto? Le voy a decir que quiero aceptar y por último me dice que he afectado 2 filas y finalmente, si me voy a examinar, comprobaré cómo me he quedado con 2 usuarios con respecto a la tabla original.